Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida en nombre del Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas a esta jornada de puertas abiertas de ciencia y tecnología que bajo el lema Diálogo entre científicos y comunicadores organizaron la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias y la Red Argentina de Periodismo Científico. Les quiero dar las muy buenas tardes, agradecerles a la Academia Nacional de Medicina que nos haya permitido utilizar su biblioteca y quería pedirles en principio que mantengan sus celulares apagados o por lo menos en silencio o en vibrador a lo sumo. Que tratemos, en todo caso, va a haber instancias de preguntas y respuestas que no se hagan así en voz alta, sino a través de los micrófonos, porque estamos grabando toda la sesión y de esta manera va a poder salir el sonido. Dichos estos avisos parroquiales, quiero llamar a Susana Hernández, la presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que les va a dar la bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a todos ustedes que no han venido aquí para escuchar discursos, sino para escuchar a los panelistas y para debatir con ellos, también en nombre de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, les doy la bienvenida y nuestro muy especial agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por su generosa hospitalidad que nos ha ofrecido ya por lo menos 5 veces. Esta es la quinta jornada de este tenor que llevamos a cabo, esta vez con la invalorable colaboración de la Red Argentina de Periodismo Científico, porque somos cada vez más los científicos que sentimos que los comunicadores y los divulgadores y los periodistas son nuestro otro yo, son los que poseen la experticia, los instrumentos, los talentos para explicar a la sociedad para qué servimos los científicos y tecnólogos, y no solamente eso, sino que nos ayudan a fortalecer una de nuestras consignas, que es el diálogo entre ciencias, la interdisciplina, porque nos ayudan a traducir nuestro lenguaje críptico sectario al lenguaje que podemos hablar y entender todos. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia en un día difícil, donde algunos han querido venir y han adoptado otro derrotero, de modo que espero que todos juntos aquí pasemos una excelente tarde. El primer panel se llama Investigaciones en Comunicación de la Ciencia, lo modera Susana Gallardo. Susana Gallardo es doctora en Letras de la UBA, con orientación lingüística, periodista científica, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y dirige la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Ella va a ser la encargada de ir presentando además a los panelistas. Susana. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo quería presentar este primer panel que se llama Investigaciones en Comunicación de la Ciencia. La idea era dar evidencia de que el área de la comunicación de la ciencia, digamos, no es solo una práctica que realizan los comunicadores y los investigadores, sino que también es un área muy rica donde hay mucha investigación, tanto internacionalmente como también en nuestro país. Convocamos a 3 investigadores desde las ciencias sociales que desde hace muchos años vienen investigando diversas problemáticas vinculadas a la comunicación de la ciencia. Por un lado, Karina Cortázar va a presentar sus investigaciones que tienen que ver con la actitud de la comunidad científica frente a la comunicación de la ciencia. Por otro lado, Carmelo Polino va a presentar qué se sabe acerca del público, o sea, cuánto sabe el público acerca de la ciencia, qué sabe y cuál es su interés. Y por último, Ana María Vara va a hablar de un problema central de la comunicación de la ciencia, que es lo que no se sabe, la incertidumbre, el no conocimiento, y cómo eso debe ser encarado o es encarado tanto por los investigadores como por los comunicadores de ciencia. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Karina Cortázar. Karina es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Entre Ríos, doctora en Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Salamanca. Ella es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bien. ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¿Sí?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a nuestros anfitriones y en particular a Susana, quien me invitó a compartir esta tarde con ustedes. Y además quiero pedir disculpas también por el estado de mi garganta y de mis fosas nasales. Pero bueno, no quise dejar de estar aquí esta tarde. Bueno, la presentación que yo pensé para compartir con ustedes hoy se llama Producir conocimientos, compartir conocimientos, la comunidad científica frente a los desafíos de la comunicación pública de las ciencias. Voy a hacer en primer lugar una introducción muy breve al contexto de surgimiento del interés por los procesos de circulación y apropiación social del conocimiento para luego entrar un poco más en tema. A partir de la segunda mitad del siglo XX tenemos un proceso de reconfiguración radical de las prácticas y las instituciones científico-tecnológicas que conlleva o trae aparejado un distanciamiento cada vez más notable también entre el conocimiento experto y el conocimiento de sentido común, la experiencia cotidiana, es lo que en el campo de comprensión pública de la ciencia llamamos el problema de la brecha, la distancia entre ciencia y sociedad. Además, durante esa segunda mitad del siglo XX, a partir de distintos eventos vinculados con el desarrollo tecnológico, gracias. A partir de distintos eventos desarrollados relacionados con el desarrollo tecnológico, tenemos además periódicas crisis de credibilidad y confianza públicas de y en la ciencia, y un marcado incremento en la ambivalencia de las representaciones sociales de la ciencia y la tecnología. Es decir, por un lado son respetadas, enaltecidas, necesitadas y por otro lado generan en muchos casos temor, demandas de establecimientos de controles, límites, se percibe la idea de amenaza, etc. Algunas expresiones de las personas, digamos, tienen que ver un poco con eso, ¿no? Como al mismo tiempo encontramos en la percepción pública expresiones como es retrógrado impedir la investigación en células madre, pero alguien tiene que ponerle límites a los científicos que juegan a ser Dios. Por un lado, la genética de por sí es algo bueno porque puede salvarnos de muchas enfermedades, pero en el curso de la misma conversación quizás la misma persona u otra que está intercambiando con ella dice yo no puedo opinar porque no sé de ciencia, pero creo que con el genoma se acaba todo, porque de ahí a clonar seres humanos hay un solo paso. Este combo, digamos, de un contexto de una ciencia y una tecnología cada vez más alejadas quizás de las vivencias cotidianas, las crisis de credibilidad y confianza y los problemas que representa esta ambivalencia de las representaciones públicas, fue dando origen progresivamente a un campo de investigación, como dijo Susana recién, que tiene que ver con distintos aspectos de las relaciones entre ciencia y públicos. Los primeros hitos en los estudios de comprensión pública de la ciencia son o fueron desde finales de la década del 50 las encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia, tanto a nivel de países como a nivel internacional. Pronto esas encuestas se extendieron de sus contextos originales, básicamente en principio fueron los Estados Unidos y fueron algunos países europeos, se homogeneizaron, se estandarizaron las formas de medición y se extendieron hacia contextos nacionales y transnacionales, primero en los países desarrollados, luego durante un cierto tiempo después en países como Argentina, por ejemplo. ¿Cuál es el interés de la corriente de las surveys, de las encuestas? Un interés fuertemente cuantitativo en la caracterización de los públicos
de la ciencia. Una serie de variables destinadas a medir un conjunto de aspectos relativos a la relación de los públicos con el conocimiento científico, el grado de interés por la ciencia, el grado y fuentes de información sobre temas de ciencia, la comprensión de nociones científicas básicas, del proceso y métodos de la ciencia, las actitudes hacia sus efectos y límites y las imágenes y predisposición hacia la profesión científica. Yo no me voy a extender demasiado en el capítulo de la investigación cuantitativa porque es un tema que Carmelo maneja mucho mejor que yo, solamente decir que en Argentina ya se han realizado 4 encuestas, la primera en el año 2003, la última en el año 2015 y vamos a ver si tenemos pronto novedades de una nueva encuesta nacional de percepción pública de la ciencia. Solamente, y dado que mi compañero va a hablar más en profundidad sobre el tema, quisiera retomar algunos pocos datos de esas encuestas que tienen que ver con la idea que quiero presentar en relación con las comunidades científicas. En primer lugar, tenemos que la última encuesta, la 4ª encuesta nacional que reúne y compara datos con las anteriores, muestra cómo de manera reiterada existe en la población o en los ciudadanos argentinos un gran aprecio por la profesión científica. Fíjense que es una profesión sumamente valorada. No sé si alcanzan a ver más o menos los porcentajes, pero en el último año el aprecio por la profesión científica era de un 44,4%, mucho, y 36,2% bastante, es decir, es una profesión muy valorada a nivel de la sociedad. Eso se repite también en otros datos como la confianza en las comunidades científicas en situaciones de controversia, incertidumbre, etc. Sin embargo, la tercera encuesta, que es la que precedió a esta, cuando se consulta a las personas acerca de qué piensan sobre los esfuerzos que hacen los científicos para comunicarse e informar al público sobre su trabajo, fíjense que la formulación decía: los científicos no se esfuerzan demasiado en informar al público sobre su trabajo, y hay casi un 10% que está de acuerdo con esa afirmación y un 37% que está muy de acuerdo, es decir, hay un amplio porcentaje de los encuestados que entiende que no se realiza suficiente esfuerzo de parte de las comunidades científicas para comunicarse con el público. Y el último dato, que a mí es el que particularmente me provoca mucha inquietud, es el nivel de reconocimiento de investigación de instituciones científicas y tecnológicas en nuestro país. Las encuestas, ya lo va a describir mejor Carmelo, se hacen en todo el país, en todas las regiones geográficas, en grandes centros poblados. En todos esos centros hay por lo menos en esa ciudad o en las cercanías una universidad, ¿sí? Y cuando se consulta a la gente acerca de si puede mencionar por lo menos una institución científica de nuestro país, fíjense que hay un crescendo en que no pueden mencionar, hasta un 70% en algunos casos, que no pueden mencionar ninguna institución científica y tecnológica. A mí me parece particularmente grave eso porque, teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes, la existencia de universidades en esos centros y el hecho de que en las universidades argentinas se desarrolla buena parte o la mayor parte de la investigación científica y tecnológica en el país y se ejecuta la mayor cantidad, el monto mayor de presupuesto, tenemos que pensar por estos datos que las universidades no se identifican a nivel del imaginario social con instituciones científicas y tecnológicas. Ahora voy a pasar a otro aspecto que ya tiene que ver directamente con el papel de las comunidades científicas en
de las comunidades y las instituciones científicas en esta problemática que estamos tratando hoy. En el campo de comunicación y comprensión pública de la ciencia hay algunos hitos, como en todos los campos teóricos. Uno de esos hitos es el llamado Informe Bodmer o Reporte Bodmer de 1985. Es un informe que encarga a la Royal Society en un contexto particularmente desfavorable para la ciencia y la tecnología en el Reino Unido, retracción del financiamiento público, retracción de la valoración del conocimiento especializado. Entonces, la Royal Society encarga un trabajo a un conjunto de especialistas que está liderado por Sir Walter Bodmer, y una de las principales conclusiones que figuran en el reporte es la que aparece citada allí: "Scientists must learn to communicate with the public, be willing to do so, and indeed consider their duty to do so". Los científicos deben aprender a comunicarse con el público, deben estar dispuestos a hacerlo y sobre todo deben considerarlo su obligación. La conclusión del reporte Bodmer es que no se puede plantear, en todo caso, una alianza con la ciudadanía, no se puede encontrar apoyo ciudadano para el desarrollo del trabajo de las comunidades científicas si los científicos, las investigadores e investigadoras no salen de su zona de confort y tienden de alguna manera a profundizar los vínculos con la sociedad. El reporte Bodmer fue, como decíamos hace un momento, uno de los grandes hitos del campo, pero lamentablemente esa apelación a las comunidades científicas no ha sido recibida de una manera muy entusiasta. Por ejemplo, si vemos los resultados de un estudio muy similar, también realizado en el mismo contexto, un estudio del Wellcome Trust del año 2010, en el cual se encuestó a una gran cantidad de científicos en activos del Reino Unido, y entre las conclusiones plantea la participación pública emerge de los relatos de los científicos entrevistados como una anomalía profesional. La participación pública es reconocida como un aspecto cada vez más relevante de la profesión científica, como bien dijo nuestra anfitriona al comienzo de esta jornada. Sin embargo, al mismo tiempo y en contraste con otras actividades científicas como producir ciencia, enseñar y capacitar, es universalmente vista como una actividad subincentivada y subvalorada, potencialmente perjudicial para la investigación y potencialmente estigmatizante en términos profesionales. Pasaron unos cuantos años entre el informe Bodmer y el último reporte del Wellcome Trust, y sin embargo, todos los estudios que se han hecho desde la década de los 90 en adelante en todo el mundo, que son muchos, vienen confirmando sistemáticamente lo que sintetiza el reporte del año 2010. Solo para mostrarles uno de esos tantos estudios sobre el papel de las comunidades científicas que se han hecho a lo largo de los últimos 25 años o 30 años, traigo a colación un número monográfico que se publicó en el año 2011 de la revista Public Understanding of Science, que es así como una de las revistas, uno de los journals más importantes en nuestro campo de investigación, y en el cual uno de los autores, que reúne una serie de estudios sobre el tema realizados en distintos contextos, en países europeos, en países americanos, incluso uno de ellos se realizó en Argentina, del cual voy a hablar a continuación, y un colega español, Cristóbal Torres Albero, plantea la imagen de la jaula de oro. Los científicos encerrados en su jaula de oro, scientists trapped in a golden cage. En la introducción a ese monográfico que hacen los editores, hacen un panorama general de los resultados que muestran todos los trabajos reunidos en ese número y plantean que si bien por una parte se puede observar un incremento progresivo en la participación de científicos en actividades de comunicación,
esto todavía no son todo lo importantes que desearíamos que fueran. La comunicación con los públicos no se percibe como parte de las funciones o responsabilidades propias. En todo caso, en el mejor de los casos, se percibe como una actividad opcional que se puede encarar por un interés personal, por un interés altruista, y en el peor de los casos es comprendida muchas veces como un sobreañadido o una exigencia adicional de parte de las instituciones. Hay una serie de impedimentos. Estos trabajos consultan acerca de las motivaciones, los obstáculos, los impedimentos, etcétera, y lo que se cita habitualmente es la falta de preparación para esta clase de intercambios, la inseguridad frente a potenciales reacciones adversas del público, dificultades para manejar ese tipo de situaciones y prejuicios de la comunidad de pares. Pero un argumento que es reiterado a lo largo de todos los estudios, en todos los contextos, es la escasa o nula valoración de las prácticas divulgativas en los sistemas de reconocimiento y promoción académicas. Por eso tenemos, y eso es coherente con el resultado siguiente, que es que hay grupos minoritarios que son muy activos, los senior y los junior, que es la gente que no está en el medio de la picadora de carne, digamos, que es la carrera académica y la acumulación de capital simbólico durante esos momentos. Muy rápidamente, porque me estoy quedando sin tiempo, uno de los estudios que se realizaron, que se incluyen en ese volumen, es un estudio que realizaron Kramer, Levin y Jensen entre los investigadores de CONICET en Argentina. Según la toma de datos fue en el año 2007, 1 de cada 3 declaró haber realizado por lo menos una actividad de popularización, las comunidades de manera ocasional. Las comunidades más activas son las de ciencias sociales y humanidades, las menos las de ciencias biológicas. El 90% de los encuestados en categorías superiores han realizado alguna actividad y el 64% también de los investigadores asistentes, y por género la distribución es un 68% de las mujeres y un 75% de los hombres. Bueno, ¿cuáles son las actividades que más se realizan? Conferencias públicas, entrevistas en medios, artículos en medios, charlas, y después ya mucho más abajo tenemos participación en jornadas de puertas abiertas, libros de divulgación, ferias y semanas de ciencia, panelistas en radio y TV, etc. Las motivaciones que se aducen para participar, porque siento que es mi obligación, para que la gente comprenda mejor a la ciencia en general, para hacer conocer mi campo de investigación y sus beneficios, para informar sobre la importancia de la ciencia en la vida diaria, para contribuir al debate público sobre la ciencia, y después ya tenemos otra serie de motivaciones que ranquean en menor lugar, porque me gusta, porque para informar sobre las influencias sociales y éticas de la ciencia, etc. Por casualidad, el mismo año yo no hago investigación cuantitativa, yo hago investigación cualitativa. El mismo año, en 2007, yo estaba haciendo una serie de entrevistas también con la misma muestra, de las cuales una de las entrevistas me las dio Diego Golombek hace muchos años, y consultaba con los investigadores de CONICET acerca de esta problemática. Estas son algunas de los testimonios que yo obtuve. La difusión es algo tan importante que no la puede hacer otro que no sean los científicos, porque los únicos que podemos explicar lo que hacemos somos nosotros. Eso es bastante alentador, pero, por ejemplo, inmediatamente tenemos el testimonio que tiene que ver con la falta de reconocimiento. El problema es que todo eso, la transferencia, la comunicación, va en desmedro de la carrera, no se valora, no puntúa. Por eso yo tengo una producción más baja que otra gente de mi edad y en algún momento lo tuve que dejar de lado. Corregir tesis, escribir artículos, redactar proyectos, pedir subsidios, gestionar recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la docencia. Y también tendría que ocuparme de eso. Si yo digo que soy geóloga, me comentaba una geóloga, que estudio la tierra, me preguntan si busco petróleo.
Yo respondo que no, que estudio a qué temperatura se forman los minerales, entonces me dicen que la minería está contaminando el planeta. Y si hablo del wolframio, piensan que es para armamento. La actitud en este caso es retraerse. A veces me siento tan descorazonada que me canso y al final ya no doy muchos detalles. Y el último, el que es más cortito y taxativo, pero creo que es clave. Es muy difícil interactuar con alguien que sabes de entrada que no te va a entender. Es algo así como científicos descubren algo importantísimo, pero que tú no entenderías, una noticia del Mundo Today, y quédense con que estamos la hostia de contentos. Para terminar, algunas discusiones finales. En primer lugar, el tema de las proper functions. En filosofía de la técnica hay un concepto que es el de la función propia de un artefacto, que si bien se puede usar para otra cosa, ese artefacto fue diseñado con una intencionalidad, ¿verdad? Entonces, tratemos de trasladar eso a la discusión que estamos teniendo. Un científico fue diseñado, por decirlo de alguna manera, con una intencionalidad. Entonces, tenemos que matizar un poco qué pretendemos de los científicos. Y además, desde un punto de vista, bueno, ya de la defensa, un poquito, si se quiere, corporativa de los intereses de los comunicadores, una gran periodista de ciencia latinoamericana dice: los científicos no están para hacer el trabajo de los reporteros. Y después tenemos todo el problema de las tensiones, ¿no? Los científicos no entienden nada de comunicación, dicen los periodistas y los comunicadores, y a la inversa, los periodistas y comunicadores no entienden nada de ciencias, dicen los científicos. Entonces, esa es una discusión que atraviesa el campo desde hace muchos años. La otra que quiero dejar planteada es que a veces las instituciones y las políticas públicas empiezan por el final. Comuníquese con la sociedad, o sea, taxativo. Se lanzan convocatorias para financiación de proyectos de cultura científica, de proyectos de divulgación, etc. Con Ana hemos estado en algunas oportunidades evaluando esos proyectos y la verdad que habría que hacer mucho trabajo previo antes. En primer lugar, a nadie se le puede exigir que haga algo, ya termino, que haga algo cuyo interés no tiene demasiado claro, que le resulta incómodo y para lo que no se siente preparado. Realmente a veces es un boomerang, porque tener a veces a un investigador o investigadora en un café científico y que da una clase de su disciplina, realmente la gente no vuelve más al café científico, ¿no? Creo que primero hay que hacer un trabajo de sensibilización muy importante para que se comprenda el interés de la comunicación con la sociedad. Luego, entre aquellos que lo deseen, sí ofrecerles capacitación, entrenamiento, herramientas y demás. Y por último, invitarlo a implicarse. Invitarlo, no obligarlo. Lo que sí creo que es irrenunciable es que la comunidad científica debe tener muy claro esa idea de el otro, el periodista de ciencias, el comunicador y sobre todo el público no científico como un agente cognitivo legítimo, un agente epistémico pleno y que no cabe esa reducción a priori de entrada sabes que no te va a entender, porque esa desconfianza en el otro a priori es lo que lamentablemente muchas veces está obstaculizando de entrada la implicación mayor que pretendemos de parte de las comunidades científicas. Son todas las referencias que comenté en esta presentación y les agradezco mucho su atención. Bueno, yo voy a presentar al doctor Carmelo Polino. Carmelo es doctor por la Universidad de Oviedo, es profesor de sociología en esa universidad y es investigador del Centro Redes, Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior. También es investigador del Observatorio CTS de la OEI y de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología RICIT. Buenas tardes.
va a estar complicado. ¿Dónde no tapo? Perfecto, ¿no? Ahí está. Bueno, gracias Susana por la presentación y por la invitación especialmente, y agradezco también a la Academia y a la Red de Periodismo Científico de Argentina también la participación en este panel con viejas amigas y colegas. Enfatizo lo de amigas y colegas porque después si no me lo cobran, pero en cualquier caso... No lo enfatizo lo de viejas, claramente. En cualquier caso, mi idea es comentarles algunas de las evidencias que han ido apareciendo. Karina adelantó algo respecto a las encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia, ya dijo muy bien que son 4, este año el MinCIT está haciendo la 5ª, así que la respuesta a tu pregunta es sí. Eso implica tener una serie de datos, con lo cual nos permite hacer una serie de análisis longitudinales entre el año 2003 y incorporando este año, el año 2018. Y me gustaría contarles algunas cosas que reflejan recortes que podemos hacer acerca de, genéricamente hablando, el público de la ciencia. Antes de llegar ahí, lo que quería mostrarles, como parte de esas mismas encuestas, es lo que yo llamo de alguna manera, tal vez pomposa, la autoridad cultural de la ciencia. Cuando uno analiza las encuestas de Argentina y otra serie de estudios, y lo analiza tanto en términos de los datos, los indicadores más generales, como de análisis más de carácter estructural, de relaciones, de correlaciones de variables o de variables latentes que podemos estar midiendo, lo que nos encontramos es un contexto general en que, por un lado, vivimos en una sociedad que percibe tanto a la democracia, al sistema político, a las instituciones de una manera muy crítica. Esto aparece claramente, por ejemplo, en el World Value Survey, o aparece claramente en el Latinobarómetro, que son estudios internacionales o con una componente regional. Y esto es un poco una componente social que está presente, y sin embargo, dentro de este contexto, cuando vemos a la ciencia como una institución social, lo que aparece es más bien una ciencia prestigiosa o que genera confianza. Eso en un primer nivel. En este contexto, también podríamos decir que mientras tenemos un país que pertenece a ese clúster, ahí sí estoy tapando, entonces voy a hacer así, que pertenece a ese clúster, si se quiere, general de países, con una economía de tipo primaria, productora de commodities, poco especializada, como queramos llamarla, y que no hemos tenido niveles sostenidos también de industrialización y todas las discusiones que cada uno de ustedes conoce al respecto. Sin embargo, cuando proyectamos esto desde el punto de vista de la expectativa social de qué la ciencia podría ser, de alguna manera, para romper con ese tipo de vicios, en realidad lo que aparece también, que refuerza esta idea de esa legitimidad o autoridad que yo llamo cultural, es la idea de que la ciencia, al menos potencialmente, podría contribuir a la resolución de demandas sociales o de problemas concretos, y en algunos casos vinculados específicamente con problemas de la economía del conocimiento, llamémoslo así. Por otra parte, también lo que vemos es que podemos decir que la sociedad no tiene demasiada información, o que hay distancias objetivas, si se quiere, entre la institucionalidad de la ciencia y algunas prácticas sociales, existen como tales, y sin embargo, pese a esta distancia, lo que se proyecta al mismo tiempo es que la ciencia podría, una cierta confianza respecto a la resolución de problemas, como decía, de demandas sociales por parte de la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay necesariamente una visión totalmente idealizada o que no aparecen algunos contrapuntos críticos. Karina mencionó un aspecto muy concreto respecto a la comunicación de la ciencia, alguna crítica respecto al esfuerzo que hacen los científicos, y si nosotros analizásemos las actitudes generales hacia la ciencia, lo que ustedes tienen del otro lado del gráfico en realidad es un modelo de ecuaciones estructurales que no puedo entrar ahora, pero que muestra lo que está señalado son, si se quiere, 3 grandes constructos de actitudes hacia la ciencia, lo que podemos llamar las expectativas sociales respecto a los beneficios de la ciencia, las reservas o, si se quieren, ciertas actitudes precautorias o de alguna manera de cautela, y algunas visiones incluso idealizadas, ¿no? Como por ejemplo la idea de que la ciencia puede resolver cualquier tipo de problemas, o que la ciencia y la tecnología en realidad eliminarán la pobreza y el hambre del mundo, es decir, este tipo de cuestiones. Cuando nosotros observamos esas actitudes, vemos que no está en la sociedad argentina, no está ausente totalmente esa visión de cautela, etcétera. Pero en cualquier caso siempre se da en un contexto de lo que yo llamo ahí un marco de elevada autoridad cultural. Esto es una cuestión de carácter general que aparece cuando miramos los estudios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que
Por otro lado, cuando miramos algunas tendencias que podemos analizar en términos de continuidades o de cambios, si se quiere, o de continuidad, sí nos encontramos algunos datos, y yo pongo dos ejemplos específicos de lo que podríamos llamar los cambios en la percepción pública de la ciencia. Este ejemplo en concreto es la evolución entre 2012 y 2015. Se empezó a medir en 2012 estas variables, por lo tanto no están en la serie anterior de encuestas, específicamente en un índice que está compuesto por esos 6 indicadores que ahora voy a detallar allí, y que de alguna manera nos da una mirada sintética de cuál es la percepción, si se quiere, de los argentinos sobre la dimensión que yo llamo institucional de la ciencia. El primer indicador es una valoración respecto a cómo es el desempeño del país en investigación científica. El segundo indicador, el desempeño del país en términos del desarrollo de tecnología, el desarrollo endógeno de tecnología. El tercer indicador, ¿cuál será es proyectivo? ¿Cuál será el lugar futuro de la ciencia y la tecnología en el país? Es decir, ¿la sociedad lo ve como algo promisorio, lo ve más bien como algo que se mantendrá o se retraerá? Y luego 3 variables críticas del ejercicio de una profesión, en este caso de los científicos, que es la adecuación de las infraestructuras para hacer ciencia, de los equipamientos para hacer ciencia, y una variable muy crítica que es el salario de los científicos. Cuando nosotros combinamos esto en un índice y lo proyectamos sobre la diferencia entre el año 2012 y 2015, lo que ustedes van a ver es que ha habido un cambio en esa tendencia de pasar de una visión un poco más crítica a una visión un poco más optimista, si se quiere, respecto a las condiciones institucionales. Veremos qué acontece, por ejemplo, en 2018 con estas mismas variables. Ha habido los cambios institucionales, políticos y económicos de los últimos tiempos. Pero en cualquier caso, hay muchas variables que yo les podría mostrar que hablan de cambios en esa percepción social. Un segundo ejemplo muy rápido y muy claro. Esta es una pregunta, no es un índice, es una pregunta concreta de cuestionario respecto a quién es el principal agente financiero de la ciencia y la tecnología en el país. Esta es una pregunta que interesa sobre todo a una institución como el Ministerio de Ciencia, a las instituciones científicas en general, porque la percepción por detrás es que hay una falta relativa de reconocimiento del esfuerzo público que se hace para sostener la ciencia. Y como todos sabemos, la inmensa mayoría, si se quiere, la relación es de 6-4 financiamiento público respecto al financiamiento privado en nuestros países. Y lo que ustedes ven ahí entre 2013 y 2015 es cómo se fue corrigiendo la percepción pública, empezando con una visión mucho más privatizada de la ciencia, donde eran las fundaciones privadas y las instituciones extranjeras, inclusive, las que se creía que financiaban la investigación, y cómo eso va decayendo y cómo aumenta el papel de gobierno, que en realidad esto está medido según los indicadores estándar de input de ciencia y tecnología que toma estas categorías. Es decir, que tenemos, estos son 2 ejemplos, tenemos una serie de cambios que podemos ver en la percepción de la ciencia. Y al mismo tiempo, y aquí me pongo más en concreto en los temas que quería hablar específico del público, al mismo tiempo también tenemos ejemplos de continuidades de los indicadores. Esto ya lo mostró Karina, que es, yo diría que el conocimiento de instituciones científicas o el bajo nivel de reconocimiento de instituciones científicas, que es, no se ve bien, pero sería la barra más alta roja, se ha mantenido prácticamente en el tiempo. Esto interpela la comunicación de la ciencia en algún punto, está claro, ya lo planteó Karina muy bien. Un segundo ejemplo, este es otro índice construido sobre 6 indicadores de consumo informativo, lo que las personas en las encuestas declaran que hacen para informarse, aquellos que dicen que se informan o no se informan sobre ciencia y tecnología, midiendo el consumo en televisión, en diarios, en radio, en revistas de divulgación, en libros de divulgación y en internet. Y lo que ustedes ven ahí es la construcción de un índice que segmenta a la población en un consumo bajo, alto y medio, y claramente, más allá de que en la gráfica se ve claramente cómo predomina el bajo nivel de consumo informativo, lo cual en realidad no nos sorprende a ninguno, lo que está claro es que en los 3 segmentos del índice hay más bien una cierta estabilidad cuando lo vemos longitudinalmente. Es decir que el reconocimiento de instituciones científicas o las prácticas más generales de consumo de información básicamente no se han movido en el amperímetro de la misma forma que se han movido otros parámetros de la percepción de la ciencia, lo cual esto nos coloca en la discusión de la comunicación pública de la ciencia, en su orientación, etc. A partir de ahí, ¿por qué es importante estas preguntas? Bueno, yo creo que en el fondo el gran interés que tenemos bueno, los investigadores, los políticos,
cuando coincidimos y los gestores cuando coincidimos, es en términos del fomento de la cultura científica. No hay una definición universal de qué entendemos por cultura científica, hay distintos modelos de entender la cultura científica, en algunos casos más restrictiva, vinculada con alfabetización científica, en algunos casos modelos más comprensivos como una característica sociológica, es decir, una relación ciencia y sociedad que se expresa también a nivel individual, pero lo que está claro es que en cualquiera de los modelos más alfabetizadores, los modelos más de participación social o que tomemos, sí hay una serie de prerequisitos o precondiciones para plantear una cultura científica que se jerarquiza. Y dos de esos prerequisiciones en esta escalera, este es un modelo de dos colegas españoles, es el desarrollar un cierto interés, que en este caso es sobre la ciencia y la tecnología, pero podría ser sobre cualquier tema en general, y al mismo tiempo no solo la expresión de ese interés que se traduce en un cierto consumo informativo y por lo tanto una cierta implicación, de alguna manera, por decirlo rápidamente. Tenemos algunos datos de cómo estamos entonces desde el punto de vista de esta relación de estas variables, interés como una cierta disposición, el consumo como una cierta práctica y al mismo tiempo datos sobre cómo las personas se autoevalúan a sí mismas en términos de interés y en términos de disposición de información. Por lo tanto, uno podría decir muy rápidamente que el interés de alguna manera moviliza el consumo, que a su vez refuerza ese interés y ambos factores finalmente terminan incidiendo en la autovaloración que se hace. Dicho de otra forma, es bastante más probable que alguien interesado e informado se anime a reconocerse como es decir, que se informa, se anima a reconocerse como que tiene esos niveles de información. Es una relación sociológica bastante esperable. Entonces mi idea es mostrarle ahora algunos datos de esas variables, es decir, del interés, de la práctica informativa y de la valoración que hacen los ciudadanos, pero no solo de Argentina, sino tratar de poner a Argentina en estas mismas variables en un mapa un poco más amplio, en el contexto, o en un contexto internacional un poco más amplio. Entonces, lo que yo hice fue trabajar con la microdata, con los datos de las bases de datos de distintas encuestas. Por un lado, de América Latina, son todas encuestas nacionales. De América Latina tomé los países, si nosotros tomamos Argentina, Brasil y México, tenemos básicamente el 80% del total de la inversión regional en I+D, tenemos el 85% del total de investigadores y tenemos al mismo tiempo no solo algunos indicadores de input que hablan de la fortaleza de esos sistemas en el contexto regional, sino que también lo que tenemos es, por ejemplo, a través de un estudio que hicimos con Karina para el Observatorio de la OI, lo que tenemos es que son los países donde más también han crecido las políticas llamadas de cultura científica en la última década y los países donde además también, esto a partir de otro estudio, donde también la industria cultural acerca de la ciencia también ha crecido más. Con lo cual es congruente una cierta fortaleza del sistema de ciencia y tecnología con una cierta capacidad de comunicar ciencia, dicho de alguna manera. Y lo que hicimos, lo que hago es intentar comparar con el último Eurobarómetro disponible, que son los estudios de opinión pública sobre ciencia en la Unión Europea, pero seleccionando los países más industrializados de Europa, por un lado, y por otra parte, incluyendo España y Portugal, que completan la perspectiva más iberoamericana. En total son 23.000 y pico de respuestas, es decir, de ciudadanos que tenemos ahí. Voy a ir muy rápido porque ya vi el horroroso cartel de 5 minutos. Entonces, lo primero para expresar es que efectivamente existe una relación entre ese interés y la autoevaluación de qué información se dispone. Hay una relación entre estas dos variables, solo que cuando nosotros la proyectamos, vemos que los países se distribuyen bastante desigualmente o asimétricamente respecto a estos dos parámetros, ¿verdad? Y lo que sí está claro es que a mayor interés, mayor probabilidad existe de, como les decía antes, de declararse que tiene un cierto nivel de información. Argentina aparece ahí como un país de rango intermedio, mientras que si nosotros miramos básicamente dónde están los países los países industrializados de Europa y en concreto los países nórdicos, es donde aparece un rasgo expresivo de mayor interés y mayor nivel de autovaloración informativa. Esto es un dato para retener porque se replica en los próximos modelos. En cualquier caso, si así como miramos el interés y la información, yo les había hablado antes de ese índice
ISIC, que tiene estos 6 mismos indicadores, visto en términos de valoración, de comparación internacional, es verdad que en todos los países, con algunas excepciones, tiende a predominar las personas de bajo nivel de consumo informativo. Si nosotros hiciésemos un histograma, por ejemplo, de este índice, en muchas de las encuestas lo que encontraríamos es exactamente la misma distribución que se observa en los temas, por ejemplo, de información política, de interés por la política, de participación. Una amplia cantidad de personas desinformadas y poco implicadas y cotas más de personas que están en segmentos de mayor disposición, mayor información, mayor interés, cotas bastante más bajas. Sin embargo, hay diferencias entre países y nuevamente lo que aparece es que los países nórdicos más industrializados tienen una proporción mayor. Se perdió el alto, porque el alto es tan pequeño y está en gris que no lo llegan a ver bien. Pero en cualquier caso, en el contexto general, el alto tendría que estar justo bien ahí arriba, no supera el 5% de la población total. Por lo tanto, hay diferencia entre los países en este escenario y mientras que los países, si se quiere, de América Latina, incluido la Argentina, que sigue estando en ese rango medio, están más hacia el bajo nivel de consumo informativo, tenemos los países europeos o por lo menos más industrializados que aparecen en ese contexto. Entonces, a partir de aquí, en los pocos minutos que tengo, simplemente mostrarles que este es un análisis de conglomerado, es decir, la construcción de perfiles de población, de esta población, en función de las variables de interés y de consumo informativo, nos permite armar 4 tipos de públicos diferentes. Lo que yo llamo, podemos ponerle otra etiqueta, pero lo que yo llamo el público atento hacia la ciencia y la tecnología, que serían aquellas personas que tendencialmente están interesadas, se declaran como informadas y además declaran tener una conducta, si se quiere, dinámica de consumo informativo. Es un público muy complejo, porque no quiere decir que sea un público que, por otro lado, sea simplemente entusiasta de la ciencia. Es un público heterogéneo que también tiene personas que tienen estos niveles de interés y de consumo, pero una implicación activa por la crítica. Es decir, no necesariamente es un público entusiasta, indiferenciado entusiasta, habría que desagregar ese público. Lo que yo llamo un público potencial, que es personas interesadas que creen que tienen algún nivel de información, pero que no consumen información de ciencia y tecnología. Y digo potencial porque en realidad son personas que están motivadas y que en ciertas condiciones podrían transformarse en un público activo, con lo cual es un público especialmente importante para trabajar desde el punto de vista de políticas de comunicación de la ciencia. Un público que llamo retraído, que son personas que están interesadas, pero que se consideran desinformadas y a su vez no tienen ninguna conducta de informarse. Por lo tanto, este también es un público desafío porque probablemente esté reflejando un tipo de público con dificultades objetivas de acceso a la información de ciencia. Y por último, un público no atento, que sería el que no es tan interesado, no cree que esté informado, pero tampoco tiene ningún interés en informarse. Nuevamente, este no es un público que tenga ausencia de actividad intelectual, es simplemente un público que tiene otro tipo de prioridades, probablemente de una agenda temática social más amplia. Que esto quede claro. Simplemente para mostrarles, voy a incidir en 2 datos porque Susana, si no, en muy breve me va a tirar el tiempo por la cabeza, pero para decirles que si nosotros construimos estos perfiles y los proyectamos sobre los países que les estaba mostrando, para decirlo de una palabra, hay más proporción de ese público atento, como está señalado ahí, en los países nórdicos fundamentalmente, y en algunos países de los industrializados de Europa, de lo que aparece como público atento en América Latina, y en América Latina hay un mayor peso, no se ve el rojo de las barras del final, del público no atento. Esto nos habilita también a hacernos una serie de preguntas, porque esta composición un poco asimétrica. Si yo les mostrase, para ir más rápido, si les mostrase algunos datos respecto a si la condición de ser mujer o ser hombre o tener determinado rango de edad incide fuertemente en esos perfiles, la verdad es que no son variables que incidan en la composición de esos perfiles. En cambio sí, y esto es importantísimo para la política de promoción de la ciencia, desde luego que incide algo que nosotros podemos anticipar, que es la educación. Hay una composición muy diferente según nivel educativo y asociado con nivel educativo el nivel socioeconómico. Cuando nosotros proyectamos esto sobre el nivel socioeconómico, encontramos que la probabilidad de pertenecer al público atento es muchísimo más baja entre las personas que viven
en ámbitos urbanos, digamos, no tan amplios, por decirlo de alguna manera, y que tienen condición socioeconómica más bien baja. Con lo cual, en definitiva, adelanto una de las conclusiones, ahí es una pregunta para la política de comunicación de la ciencia, cómo interpelar a públicos que objetivamente están más excluidos del acceso objetivo a los bienes simbólicos de la cultura, si entendemos la ciencia como parte de esos bienes simbólicos de la cultura. Pero también nos podemos preguntar por qué hay estas diferencias entre estos países industrializados de Europa y América Latina, y yo no tengo unas respuestas claras respecto a eso. Los indicadores nos dan esta posibilidad de hacer este mapa y lo que animo es a preguntarnos respecto a estas distancias, pero sí podemos apuntar dos o tres cosas. Por un lado podríamos decir que hay algunas, que tal vez esos indicadores subjetivos están reflejando algunas diferencias objetivas en, por un lado, la relación que yo llamo ahí, genéricamente hablando, ciencia y sociedad, y por otro lado, respecto a la propia estructura de la comunicación pública de la ciencia. Si hablamos en términos de la relación ciencia-sociedad, evidentemente en la sociedad de los países industrializados, esta idea de la ciencia como una agente de la economía del conocimiento ha estado mucho más presente y por lo tanto incluso puede ser más viable considerar que hay representaciones sociales respecto a los impactos y a los efectos de esa relación, mucho más de lo que pasa, por ejemplo, en América Latina o en Argentina. Esto lleva a su vez a una visibilidad pública de los impactos e incluso a una movilización social, incluso inducida, la participación inducida, mucho más fuerte, con agencias y con instancias institucionales mucho más fuerte de lo que ha acontecido por lo menos en los últimos años en nuestros países, que tiene una larga historia, por otra parte, de movilización social. De esto tal vez Ana puede decir algunas cosas, es una experta en el tema. Pero a su vez, me parece que eso también lleva a cómo se gestiona la información pública y las condiciones de posibilidad de la participación social y los mecanismos de acceso a esa información. Es decir, la capacidad también de interpelar a la ciencia y de implicarse tiene que ver con cuáles son las condiciones objetivas de las personas, es decir, los canales institucionales adecuados para poder implicarse, más allá de tomar el cielo por asalto y movilizarse cuando hay un problema sociológico de importancia, digamos. Entonces, tal vez en Europa, que tiene, por ejemplo, programa marco con 280 millones de euros, el séptimo programa marco, 280 millones de euros dedicado a comunicación de la ciencia, nos dé alguna respuesta respecto también a esas diferencias de escala. Y eso es lo que nos lleva al segundo factor, que es el propio desarrollo de la industria cultural, de la ciencia y la tecnología, hacia las políticas institucionales de promoción de cultura científica y hacia las propias políticas de promoción de la participación para la comunicación. Esto lo dejo planteado como, digamos, hipótesis de trabajo que habría que hacer. Y ya cierro y con esto, porque creo que, una vez más, lo importante en el fondo cuando discutimos también de comunicación es discutir acerca de cómo las asimetrías sociales o las injusticias sociales o los problemas sociales que nosotros identifiquemos pueden incidir en la probabilidad de que las personas se impliquen. Ese dato que ustedes ven ahí, que en realidad son 6 datos diferentes, es la visita a distintos ámbitos donde nos encontramos la ciencia y la tecnología de distinta manera, en función del nivel socioeconómico. Lo que muestra que a mayor nivel socioeconómico, en algunos casos es muy obvio, como ir a una reserva natural, un parque nacional, un zoológico, un botánico, un acuario, es mucho mayor a medida que, en algunos casos, que crece el nivel socioeconómico. No solo porque la distancia cognitiva puede ser para algunos ámbitos mucho más amplia, sino que también las posibilidades objetivas económicas, materiales de desplazarse o de ir o de entender lo que está ocurriendo en esos ámbitos se distribuye de una manera socialmente desigual y asimétrica. Me parece que ese es el desafío en definitiva de las políticas de comunicación. Gracias, si me excedí, disculpen. Gracias a todos. Bueno, voy a presentar a Ana María Vara. El título de su ponencia es Lo que queda por saber, cómo pensar el no conocimiento en la producción y comunicación de la ciencia. Ana María Vara es licenciada en Letras de la UBA, doctora por la Universidad de California, de Riverside, es magíster por la Universidad de Nueva York y es investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini, de la Universidad Nacional de San Martín, y entre otras publicaciones ha escrito el libro Sangre que se nos va, naturaliza, literatura y protesta social en América Latina. Gracias.
Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Susana, a los organizadores, a la Red Argentina de Periodismo Científico, de la que formo parte y de la que me considero orgullosa cofundadora de haber estado en el grupo inicial, y a la academia y a la APC y la EPAC. Es una iniciativa realmente muy prometedora, el interés por que tenemos cada tanto, ¿no? Lo tenemos permanentemente y cada tanto tenemos así como momentos de celebración casi, de preocupación y de celebración. Yo voy a abusar de la ventaja de ser tercera para hacer pequeñas observaciones o una pequeña observación también en relación con el presente, con el día de hoy, de las exposiciones de Karina y de Carmelo. De alguna manera, cuando uno compara investigaciones como las encuestas a lo largo del tiempo, tácitamente está suponiendo un background uniforme. El país, Argentina, fue el mismo país desde 2007, 2006, 2003, hasta 2017, que se va a hacer, o 2018, que se está haciendo la nueva encuesta. Y de los indicadores que mostró Carmelo, hay un indicador muy interesante que es que cambió significativamente en el periodo, y es la visibilidad de la financiación pública de la ciencia. Para el público general, ese indicador cambió mucho. Los demás se mantuvieron relativamente constantes, pero ese cambió. La gente no puede decir instituciones de ciencia, eso permanece igual, pero puede decir que la financiación de la ciencia en la Argentina es mayormente pública. Y ahí es donde el background salta, que el background no es uniforme, que hubo un gobierno que hizo una inversión muy fuerte en ciencia y tecnología y que hizo una inversión muy significativa también en comunicación de la ciencia, en iniciativas como Tecnópolis, en el canal Encuentro, etc. Y entonces ahí algo pasó. Ahí algo pasó y hoy estamos con una movilización frente al Congreso, con una comunidad científica movilizada, que viene movilizándose desde fines del gobierno kirchnerista, cuando se preocupa, que hizo una movilización de corrida entre la primera vuelta de las elecciones y la segunda vuelta. Tenemos también la preocupación en el periodismo que viene de antes, ¿no? Digamos, lo que estamos viendo, esta erosión activa de la comunidad científica, digamos, de la ciencia en general, que estamos viendo ahora, y esta erosión activa que estamos viendo del Poder Judicial, antes le pasó al periodismo. Así que, bueno, digo, solamente para reponer el background de esas encuestas que hacen suponer un país que es uniforme, digamos. Por detrás lo que pasa es más o menos lo mismo, quizás un poquito más, pero básicamente está pasando lo mismo, cuando en realidad lo que pasó es muy diferente y ahora estamos viendo, digamos, entre 2013 y 2015 hubo una gradualidad ascendente en relación con la financiación de la ciencia y el papel que desde el Estado se le dio a la ciencia, esa famosa frase que nos gustaba decir mucho tiempo de Marcelino Cereijido, no hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyarse en la ciencia. El gobierno kirchnerista se apoyó en la ciencia, financió ENVAP, le desarrolló ENVAP, le pidió muchas cosas, puso en marcha, digamos, una central nuclear que había quedado abandonada y relanzó un plan nuclear muy ambicioso, que ahora todo eso está en un estado ARSAT, en fin, digamos, lo que era la investigación en YPF, ITEC, no sé, me olvido de infinitas cosas. Entonces, ahí realmente pasó mucho y también me pregunto, en relación con la ponencia de Karina, la cuestión que es algo que nos pasa a todos los que estamos en comunicación, comunicar, si los científicos comunican, y entonces estamos pensando comunicar contenidos cognitivos, usar el habla para describir la realidad y contarnos lo que pasa con la realidad. Sabemos, en realidad, que cuando usamos el habla estamos haciendo cosas. Los sujetos no es que nos comunicamos por comunicarnos, nos comunicamos para hacer, para participar de acciones sociales. El involucramiento, estoy pensando en la palabra en inglés engagement, que también se usa tanto en comunicación de la ciencia, el involucramiento de la comunidad científica en la política en los últimos años
Eso es comunicación de la ciencia también. Se vio muy interesantemente lo que dice Karina de los senior y los senior, pero también los que están en la carrera dura y pura, un Salvarezza, expresidente de CONICET, un Korenblit metiéndose no a hacer comunicación solamente, sino a hacer política. Korenblit publicó libros en la colección Ciencia que Ladra, digamos, de las acciones de divulgación clásicas, Korenblit las hizo, pero también está participando en política activamente. Está en unas acciones de engagement fuertes, y eso es también comunicación, y es comunicación poderosísima. Bueno, perdón, disculpen, pero no podía no decirlo. Mi tema específicamente es otro, pensaba hacer algunas alusiones puntuales, pero me parece que tenemos un presente que nos interpela. Podíamos hasta el 2015 tener una previsibilidad, recostarnos en que había gestores de la ciencia que se iban, mejor o peor, no digo en condiciones óptimas, pero teníamos una previsibilidad con respecto a becarios doctorales, a becarios postdoctorales, a ingreso a carrera, lo que era un PICT. Ahora los PICT están absolutamente desfinanciados, en términos en dólares son una ridiculez, líneas de financiación que no se sabe qué va a pasar, los salarios que están atrasadísimos con respecto a la inflación, en fin. Ahora nos tenemos que volver a ocupar de la política, activamente, porque los que se están ocupando de la política y de la gestión no están haciendo las cosas bien. Bueno, vuelvo. Tema no conocimiento. Es un tema que a mí me gusta compartir en las reuniones entre comunicadores y científicos, porque es un tema que nos hace pensar a los dos. Y que idealmente sería fantástico que pudiéramos pensar juntos. Es un tema que me fascina además, porque para mí es como decir cómo hablar sobre la nada. ¿Qué es decir sobre la nada? Sobre el conocimiento podemos hablar y tenemos un montón de categorías, pero ¿cómo hablar sobre el no conocimiento? Así que para mí fue un tema fascinante que me abrió los ojos en muchos aspectos y por eso me gusta compartirlo. Tengo alumnos presentes que ya me han escuchado hablar de esto. Otra vez me van a escuchar hablar. Este caso, en general, son simplemente emblemas. El equipo argentino de antropología forense y el Banco Nacional de Datos Genéticos, en general, todo el conocimiento científico que se produjo para responder a las demandas de los organismos de derechos humanos, los grandes movimientos sociales de los, digamos, surgidos durante la dictadura en condiciones dificilísimas, necesitaban poder establecer la identidad de niños y de fallecidos. Se acercaron a la comunidad científica y la comunidad científica respondió produciendo el conocimiento que necesitaban. Ahora voy a explicarles cuál es esta categoría. Más recientemente, más polémico, para mí un personaje que tiene incontables facetas. Siempre que vuelvo a pensar a Andrés Carrasco encuentro una faceta interesante más. Andrés Carrasco responde a las demandas de los pueblos fumigados que empiezan a percibir: acá hay mucho cáncer, acá hay mucha malformación, acá hay mucho aborto espontáneo. ¿Qué está pasando acá? Andrés Carrasco hace una investigación desde su línea de trabajo, la hace pública antes de publicarla, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Eligió deliberadamente al periodista Darío Aranda, que cubría este tipo de controversias. Hizo algo que es práctica habitual en realidad en la comunidad científica. Si pensamos, por ejemplo, en los ensayos clínicos, que cuando están saliendo o muy mal o muy bien, se suspenden, ¿sí? Porque no tiene sentido privar de buena medicación al grupo que tiene placebo o seguir poniendo en riesgo al grupo que está recibiendo el medicamento bajo estudio si se ve que realmente tiene efectos adversos importantes. Así que hacer público antes de publicar es una práctica éticamente no solo admisible, sino a veces incluso obligatoria. La categoría desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología es ciencia no hecha. Y desde ahí yo empecé a pensar, se puede pensar en lo conocimiento. La ciencia no hecha señala la sistemática no producción de conocimiento. Sistemática, no ocasional. El sistema funciona así. El sistema tiene este bias, esta inclinación. Específicamente las ausencias de conocimiento que podrían haber ayudado a un movimiento social o a otra organización de la sociedad civil para movilizar los recursos intelectuales necesarios para confrontar
a una élite política y o industrial, política, la dictadura industrial, el modelo agrícola sojero, que por otro lado nos ha dado tantos recursos económicos. Hay consenso también sobre eso, incluso los que lo combaten. Entonces, para confrontar una élite política que desde la perspectiva de la organización desafiante apoya políticas que no son beneficiosas para la sociedad en general, etc. Y esto es importante, dado que las élites, como sea que definamos las élites, fijan las agendas tanto para el conocimiento público como para el conocimiento privado, y dado que el conocimiento científico es cada vez más complejo, requiere de tecnología, es cada vez más caro, hay una tendencia sistemática a que la producción de conocimiento se apoye en los presupuestos culturales y los intereses materiales de grupos privilegiados. Los que tienen un proyecto para avanzar tienen también el capital para hacerlo avanzar y con ese capital también producen mucha ciencia. Los que sienten que ese proyecto los puede afectar no tienen el capital para financiar la ciencia y entonces tienen que hacer este tipo de cosas, ¿sí? El ADN, en sus comienzos, la identificación por ADN estaba orientada para que el Estado pudiera identificar a los criminales, no para que se pudiera identificar a las víctimas de los crímenes de Estado. Esta es otra categoría interesante, porque nos pone en un límite. La categoría de accidente normal, normal accident, fue desarrollada por Perrow, que formó parte de la comisión que investigó el accidente nuclear de 3 Mile Island en Estados Unidos. Y él define accidente normal, y esto tiene mucho que ver con un gran marco teórico que nos permite pensar la sociedad actual, que es la sociedad del riesgo, que cuando producimos riqueza, simultáneamente estamos produciendo riesgos. El accidente normal es algo irreductible. Dice Perrow, en el año 84, a medida que nuestra tecnología se expande, a medida que nuestras guerras se multiplican, a medida que invadimos más y más la naturaleza, creamos sistemas, organizaciones y organizaciones de organizaciones que aumentan los riesgos para los operadores, los pasajeros y los testigos ocasionales. ¿Qué sistemas? Plantas nucleares, plantas químicas, aviación y control del tráfico aéreo, buques, represas, armas nucleares, misiones espaciales e ingeniería genética. Y acá, hagamos un excursus, somos un país en desarrollo, un país semiperiférico. De todas esas tecnologías, algunas las desarrollamos, las mínimas, y muchas otras las importamos completas. Pensemos las plantas que fueron tan resistidas de producción de pasta de celulosa, etc. Entonces tenemos además la dificultad de tener que controlar estos sistemas desde una posición de no ser necesariamente los que produjeron el diseño de esos sistemas, ¿sí? Eso lo agregamos. Bien, la noción de accidente normal, de todas maneras, insisto, es una noción irreductible. Que lo que apunta es a que hay un no conocimiento intrínseco en todos los sistemas complejos. Siempre va a haber algo, siempre el diseño puede fallar porque siempre va a haber algo en el diseño que no sé, algún accidente posible, alguna eventualidad que no se les ocurrió a los operadores. Cambiar el diseño no mejora la situación porque un nuevo diseño tiene nuevas posibles fallas, obviamente. Bueno, estos son simplemente algunas categorías. Y estas son dos ejemplos de lo que Ulrich Beck habla de lo que sabemos, que no sabemos, y lo que no sabemos, que no sabemos. Cambio climático y adelgazamiento de la capa de ozono son dos efectos globales producidos por emisiones locales de gases que se pensaban, en el caso de cambio climático, sobre todo dióxido de carbono, un gas que es inocuo y que no es desfavorable para la vida, y en el caso de agujero de ozono, gases que aparentemente eran poco reactivos y que terminaron en la alta atmósfera reaccionando con el ozono. Entonces se pregunta a Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán, en un artículo que escribió en coautoría. ¿Los límites del conocimiento son dejados de lado o negados de manera rutinaria y tácita o son reconocidos abiertamente y tenidos en cuenta? ¿Cómo deben entenderse en cada caso la ignorancia y el no conocimiento? ¿Como un déficit temporario de información o como una incapacidad para conocer persistente y aún irreductible? Y nos enfrentamos con desconocimientos que conocemos o con desconocimientos absolutamente
desconocidos e impredecibles. Y aquí podemos ir otra vez al gran marco de Beck sobre la sociedad del riesgo, que en su última formulación, en relación con la sociedad del riesgo, dice Beck, no tenemos que entender tanto la sociedad del riesgo como que nos enfrentaremos en el futuro a riesgos hoy desconocidos, sino que nos enfrentaremos en el futuro a riesgos que serán consecuencia de nuestras decisiones actuales. Son nuestros riesgos. Hayamos sabido que estábamos produciendo esos riesgos o no lo hayamos sabido. Bien, y entonces acá rápidamente déjenme pasar a un marco teórico de Robert Proctor que acuña el término agnotología, agnotology, para hablar de la ciencia del no conocimiento. Son varios los autores que están desarrollando marcos teóricos para pensar en el no conocimiento. Y él dice, cuando yo desarrollé esta cita la dejé en inglés porque no sabía muy bien, o sea, no me gustaba ninguna traducción de las palabras historicity y artifactuality. Dice, cuando yo acuñé este término, lo que quería era señalar de historicity, la historicidad, el carácter histórico, ¿no? Y el carácter construido, de artifactuality, de lo que no conocemos. Y después me interesa esto señalar, y con esto cierro, de este marco teórico, porque nos va a volver a llevar al presente. Solemos pensar la ignorancia, cuando decimos ignorancia o no conocimiento, pensamos en esta primera categoría, el estado como estado nativo, algo que no sabemos. Ignorancia es lo que no sabemos, es un estado nativo. Pero él propone también como ámbito perdido o como elección o construcción pasiva, conocimientos que se olvidan o se destruyen, y él habla en ese caso del caso de los alimentos que los europeos se llevaron de América a Europa, ese es conocimiento que se llevó, pero dice, había también sustancias para producir el aborto que no se llevaron a Europa, ¿sí? Entonces ese es un conocimiento que se perdió. Y acá podríamos poner todos los episodios de desaprendizaje de infinitas líneas de trabajo en nuestro país y en la región en general cuando se deja de financiar la ciencia. Todo lo que se interrumpió. Esto es conocimiento como ámbito perdido. Lo que podría haber sido y no seguimos. El esfuerzo que hicimos, lo que invertimos, formamos a la gente y después eso se perdió. Si pensamos que es involuntario, una consecuencia involuntaria del ajuste. Pero también podría ser una táctica o construcción activa, y ahí déjenme pensar, si pensamos en la ignorancia construida a través de la financiación y el ajuste, pero ya la estamos pensando como demorar, detener, obstaculizar el desarrollo científico-tecnológico de países semiperiféricos como Argentina, como Brasil, que tienen chances de hacer algo y ser competidores, que vendemos reactores, que ya estamos vendiendo reactores desde fines de los 70, 80, que producimos nuestros propios satélites de telecomunicaciones, que producimos nuestros propios radares. Y ahí ya quizás el ejemplo bien estudiado, lo ha estudiado un tesista, hoy doctor, que fue financiado por CONICET para su doctorado, para su postdoctorado, Daniel Blinder. El ejemplo del cóndor es paradigmático, una intervención directa de Estados Unidos para que no siguiéramos desarrollando el cóndor, y después tuvimos que volver y teníamos hasta hace poco la expectativa del tronador, cohetes para poner satélites en órbita, ¿sí? Pero ya habíamos estado tirando cohetes en los años 60 con el INIE, ¿sí? Bien, entonces ahí ya estamos no en una construcción pasiva de ignorancia, sino en una construcción activa de ignorancia. Y después hay otros. Déjenme que entre el primero y el segundo, el secreto económico comercial y el secreto militar estratégico de censura, el historiador Peter Gallinson calcula que el conocimiento secreto, imagínense estimar cuánto puede ser el conocimiento secreto clasificado, ¿sí? Está pensando sobre todo en Estados Unidos. Puede ser hasta 5 veces el conocimiento público. Dice, estamos en realidad dándole la espalda a un corpus de conocimiento que es 5 veces más que el corpus de conocimientos que tenemos por delante, que es el conocimiento público. Bueno, dejo acá porque me parece que ya hablé demasiado. Gracias.
quiero invitar a los panelistas que estuvieron conversando a subirse al estrado, a ir a la mesa. Abrimos un espacio de 10 o 15 minutos de preguntas y respuestas o de conversación, lo que ustedes prefieran. Tenemos un micrófono inalámbrico, con lo cual vamos a ir pasando por aquellos que quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, y bueno, y ahí en la mesa estarán los ponentes para responder las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Gracias. Yo tengo varias cosas que anoté que no sé si me animo a clasificar. Tengo un no conocimiento. No sé si son preguntas, dudas o qué, pero las voy a decir. Y vamos a ver si alguna es pregunta y me pueden contestar. Una. La encuesta que estuvieron mencionando, las encuestas, me gustaría saber si hay también un análisis de la distribución geográfica. O sea, si estos indicadores son muy distintos en las grandes ciudades, en particular en Buenos Aires, con respecto al interior. La otra cosa es si de alguna forma se ve o se analiza la diferencia entre ciencia y tecnología, siempre desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Porque Carmelo mostró un indicador donde estaban mezcladas las dos cosas. Entonces yo me pregunto si la gente, la sociedad, diferencia o tiene más, no sé cómo decir, afinidad o más preocupación por los temas tecnológicos que a veces piensan que pueden implicar consecuencias negativas que de la investigación básica pura, a veces yo. Los ángeles tienen sexo, bueno, no me va a afectar mi vida diaria. Después la otra pregunta que me hago es, dicen que hay poco consumo en general de la sociedad de la información científica ofrecida por los medios. Este es un dato, pero a mí me gustaría saber por qué. Porque los científicos no quieren ir a los medios a hablar, o los comunicadores, bueno, quizás es una pregunta para el tercer panel. O el problema es que los medios no le dan bola y entonces uno no encuentra ese espacio. Después, en algún momento se dijo que había una actitud negativa de los científicos. ¿Qué le voy a explicar si igual no va a entender? Y yo me pregunto si hay una actitud espejo en la gente. ¿Para qué voy a consumir esta información si seguro que no la voy a entender? Y un último puntito, pequeño. Cuando hay mucha gente que no menciona ninguna institución científico-tecnológica, podrá ser porque no identifica ciertas instituciones que sí son muy conocidas por la sociedad, no las identifica como organismo de ciencia y técnica, sí identifica el CONICET y las universidades, pero por ejemplo el INTA, que está en todo el país y que seguro lo conoce la gente, no lo menciona porque a lo mejor piensa es un organismo de agricultura, no de ciencia y técnica. ¿Hola? Sí, respondo muy brevemente dos cuestiones que creo que tengo algunas cosas para decir, poquitas. Tu pregunta acerca de la diferenciación entre ciencia y tecnología, no, por lo menos desde lo que yo trabajo, que es la teoría de las representaciones sociales, la representación social de las personas es la misma. En la representación social, ciencia y tecnología son la misma cosa. Es la doble cara de una misma moneda, no hay una diferenciación analítica como podríamos hacer entre ciencia y tecnología, por eso muchas de las cuestiones que en realidad se temen o se rechazan o generan incertidumbre desde una perspectiva, insisto, de diferenciación o de demarcación, nosotros pensaríamos que, bueno, pero eso es tecnología. Bueno, sí, para quienes lo miramos analíticamente puede ser tecnología, pero para un público en general no, es la misma cosa. Ciencia y tecnología o tecnociencia, como es el concepto con el cual se lo conoce actualmente.
Y efectivamente, cuando analizamos de qué manera se posicionan los sujetos en conversación o en ese diálogo epistémico, la actitud de desconfianza epistémica también supone la autoexclusión de las personas. O sea, por un lado, no solo es el científico quien piensa ¿para qué me voy a involucrar con alguien que no me entiende?, sino que justamente hay toda una autorrepresentación de sí, del público no científico, como de una persona que dice, bueno, ¿para qué voy a intentar yo hablar de ciencia o para qué me voy a exponer a eso si no lo voy a entender? Justamente ahí hay un modelo que nosotros en el campo llamamos el modelo del déficit cognitivo y que las personas se lo autoaplican muchas veces, sin duda. En cuanto a la mención de las instituciones más mencionadas en las encuestas son el INTA, el INTI, el CONICET, el Instituto Balseiro y por lo que recuerdo me parece que la Fundación Favaloro también, ¿no? ¿Está en esa? Pero el INTA sí tiene un alto porcentaje de menciones porque tiene mucha presencia territorial. A mí me preocupa que las universidades, que también tienen mucha presencia territorial, no aparecen en el imaginario como instituciones de ciencia y tecnología. Voy a responder muy rápido. Ojalá, Cristina, yo hubiese aprendido a tomar notas con esa sistematicidad y claridad para hacer las preguntas, porque creo que es bastante elocuente. Creo que tenías mucha más claridad que dudas o preguntas al respecto. Respecto al aspecto de la distribución geográfica de esos datos, en algunas variables la distribución geográfica, o si se quiere los cortes, sea por regiones o por grandes conglomerados frente a conglomerados más pequeños, no arroja ninguna diferencia sistemática para algunos temas específicos. Por ejemplo, para ese índice de consumo informativo no hay grandes variaciones. Si entramos a mirar en ámbitos territoriales muy específicos como lo que sería AMBA y Gran Buenos Aires, sí hay un cierto aumento, solo que las composiciones de las muestras no nos permitirían tener una certeza absoluta de que eso es un sesgo, si se quiere, sistemático. Pero esto de carácter general. Sí hay diferencias en otras variables. Por ejemplo, ese dato que yo mostré de cómo se modificó el índice ese sintético de la percepción general de cómo ha sido la ciencia en la Argentina en términos de salario, equipamientos, en términos de esos parámetros que estaban ahí sí había algunas diferencias, tanto en la encuesta de 2012, por ejemplo, como la de 2015, en términos de región del país bastante importantes. Por ejemplo, visiones mucho más críticas en la región, llamémosle genéricamente la Pampa en general, la región pampeana en general, de lo que encontrabas, por ejemplo, en el norte del país. O visiones mucho más críticas en Patagonia de lo que aparecía en Cuyo. Es decir, ahí sí, no recuerdo exactamente las diferencias, pero hay diferencias regionales para algunos indicadores que sí son claras. Que me parece interesante, porque son básicamente indicadores, no diría coyunturales, pero sí muy dependientes de contextos sociopolíticos y económicos que, aunque sean un poco más de largo plazo, son diferentes de esa autoridad cultural de la ciencia. Yo creo que sí. Respecto a lo que decía Karina de las instituciones, lo reconstruyó muy bien. Yo creo que la pregunta más interesante es la que te estás haciendo, es decir, ¿por qué hay algunas instituciones como las universidades que para un segmento importante de la población, y esto es una función muy dependiente de nivel socioeconómico y nivel educativo fundamentalmente, para un segmento muy importante de la sociedad, las universidades no son visualizadas como instituciones de investigación? Eso me parece más relevante. Aquellas que son mencionadas son aquellas que uno puede asociar muy rápidamente a factores territoriales. Es decir, si la encuesta se realiza en Mar del Plata, la Universidad de Mar del Plata aparece como tal. Pero digo, esto es una influencia de territorio, no tanto es decir, un conocimiento de territorio de una institución que está ahí, aunque no se sepa, llegado el caso, que es muy bien qué es lo que hace. Pero a nivel agregado, me parece que el dato más importante es que las universidades sí, o por lo menos muchas de ellas, no son vistas probablemente como instituciones de investigación. Esto me parece importante. Y por último, el tema del consumo informativo. Yo creo que han habido en los últimos años tendencias de cambio importante, tanto en la comunidad científica, me parece que
También probablemente haya algunos aspectos de carácter generacional, si se quiere. En recambios generacionales hay modelos de transición donde las nuevas generaciones han incorporado otra serie de valores que llevan a visualizar que ciertas prácticas son más importantes, y me parece que sí hay un cambio en cuanto a lo disposicional y actitudinal por parte de las comunidades científicas respecto a la comunicación. Eso se nota. Creo que hay, por otra parte, ha habido un proceso de idas y vueltas en términos de la ampliación de los espacios para comunicar ciencia, tanto en términos institucionales como del sistema propiamente mediático. Eso merecería un análisis más detallado. Y yo creo que, por otra parte, este fenómeno a nivel agregado de los datos que mostraba yo particularmente, creo que tendría que haber un cambio todavía mucho más amplio en todos estos rangos como para que se refleje a nivel macro agregado una modificación en la tendencia del consumo informativo, me parece a mí. Y creo que no sé si hay algo que Ana o Karina. Bueno, en todo caso tenemos tiempo para una pregunta más. Voy a pedir en todo caso que se identifique y que sea cortita. Yo soy Ana Puyó, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Una sensación que siempre tuve es que parte del no conocimiento viene, por ejemplo, de la gente que evalúa el trabajo que uno hace. Específicamente las personas que hacemos ciencias duras, como es mi caso, cuando de repente manifestamos que queremos escribir un trabajo de difusión, nos dicen no pierdas el tiempo. Eso no sale en el PubMed, no te lo va a citar nadie. O sea que a uno lo empujan a escribir una cosa súper especializada para súper especialistas. Entonces, quizá tendría que haber, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes, ¿no?, que son expertos en esto, tendría que haber también como un cambio de paradigma a nivel de las instituciones que nos evalúan, el CONICET, Ciencia y Técnica, etcétera. O sea que de repente si uno quiere escribir algo que sea de difusión, no sea directamente descartado y no sea considerado que uno está perdiendo el tiempo. La verdad que lo único que tendríamos para decir los tres es sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí. Lo que sí quizás yo puedo, a veces hay cuestiones que tienen que ver con ser más papistas que el Papa, porque nuestro sistema científico se ha normativizado mucho en los últimos años, de los 90 para acá. La carrera del profesor universitario está bien definida por la planilla de categorización y se ha hecho un poquito estrecho, y lo interesante es que cuando nos fijamos en lo que hacen países a los que estamos intentando emular con esa definición tan estrecha, no necesariamente lo hacen así. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos a una edad en la que para CONICET yo era vieja. No podía poner mis antecedentes en periodismo científico porque que yo hubiera estado 10 años dedicada al periodismo científico exitosamente y reconocidamente, o que yo hubiera vendido chorizos en la Costanera, era lo mismo para CONICET. Me pedían que pusiera el currículum, lo agregás, pero uno sabe que lo que cuenta es con qué se llena. Y lo digo con toda tranquilidad porque fue en los años, digamos, que yo rescato como los mejores años recientes en la ciencia y la tecnología. Entonces me parece que a veces copiamos modelos, pero los copiamos mal en ese sentido. Un profesor, digamos, ustedes saben el sistema casi de celebrities de Hollywood que tienen las universidades norteamericanas para captar a los profesores que tienen grandes nombres, y un elemento que cuenta, por supuesto, que es la gran producción científica, que es infinitamente más fácil llevarla adelante allá. Tener 100 papers en Estados Unidos es un chiste. Yo tengo un primo más joven que yo, que reencontré hace poco, que nació en Estados Unidos, que tiene 270 papers. ¿Lo conocen ustedes? Se llama Andy Sauer. A mí se me cayó la mandíbula cuando lo googleé y le dije, pero Andy tiene 43 años. Él sabe, él pegó en una línea que tiene que ver con cuestiones eléctricas del corazón, que mucha gente lo tiene que citar. Lo necesitan, digamos, lo tienen que citar, pero además lo necesitan que forme parte de los equipos en la medicina con los grandes equipos. Entonces, bien,
uno de los criterios para que una universidad norteamericana de esas grandes, que tienen unos presupuestos que son hasta difíciles de imaginar, paguen mucho para traer un profesor, es que tenga algún tipo de relevancia pública, Entonces, digamos, nos estamos quedando con unos indicadores muy restringidos que en realidad nos confunden, que por otro lado todo el tiempo estamos desbordando. Los jóvenes investigadores, los que se doctoraron con estas becas CONICET de los últimos años y que son así como el riego que va a alimentar a nuestras universidades y a nuestros centros de CONICET durante muchos años, porque eso nos va a quedar, tienen una inquietud por hacer divulgación científica y la hacen aún estando en un momento de la carrera en que dedicar tiempo a otra cosa eventualmente los perjudica, ¿no? Pero en fin, es una larga discusión que tenemos que seguir dándonos. Un comentario breve nada más. Rodrigo Arocena, que fue rector de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay. Arocena tiene una frase que creo que es contundente: los mecanismos de evaluación actuales no promueven ni favorecen la democratización del conocimiento. O sea, pensando justamente en cómo en ese sistema de reconocimientos de la carrera académica, muchas veces, como vos decías, evidentemente no existe una equiparabilidad o por lo menos una valoración un poquito más positiva de nuestras acciones. Ahora se han incorporado dentro del CBAR, hay un pequeño apartado que hemos discutido bastante porque lo pusieron adentro del apartado extensión dentro del apartado extensión universitaria, y hay ahí un puntito por ahí que creo que se llama divulgación era, ¿no? Divulgación o una cosa así, pero bueno, evidentemente está bastante subvalorada. Entonces también yo entiendo muchas veces cuando los investigadores de la facultad o de la universidad dicen, bueno, tampoco puedo dedicarle demasiado tiempo porque no es una actividad que tenga muchísima valoración a nivel de los sistemas de evaluación, sin duda. Yo me voy a tomar el atrevimiento, me prometieron que iba a ser muy cortita y muy concreta esta última pregunta. No. Bueno, la hago yo soy investigadora de CONICET, soy paleontóloga y vine de Entre Ríos y quería aprovechar para hacer esta pregunta que quizás es numérica, pero saber si la comunidad científica argentina, cuánto representa en porcentaje respecto de la población en Argentina, pero en relación a otros países del mundo, ya que estábamos de alguna manera cuantificando, bueno, no sé si hay un dato en ese sentido, y me parece que es relevante porque, bueno, quizás tengamos un número bastante importante en porcentaje y en relación a otros países, y quizás eso también dé un soporte adicional a las autoridades para valorar un poco más la ciencia en Argentina, ¿no? Gracias. A ver, voy a responder sin responder. Hay un indicador que es el indicador del porcentaje, digamos, de investigadores sobre la PEA, ¿no? La población económicamente activa de un país. En líneas generales, los países más industrializados o con los sistemas de ciencia y tecnología más desarrollados, mayor financiamiento, etcétera, tienden a acercarse al 3 por 1000 de la PEA. Yo no recuerdo en este momento, tal vez, no sé si Eduardo, pero estamos en esa magnitud. O sea, iba a no responder porque no recordaba bien si estamos en esta magnitud, aunque hay algunas interpretaciones. Alguien me dice más cercano al 2 que al 3, pero en cualquier caso, desde el punto de vista, digamos, de la madurez o de la cantidad de investigadores, no estamos lejos de los parámetros que se espera, ¿no? Esos datos, de todos modos, están publicados en la web de la RICID, que es RICID.org. Ahí aprovecho para pasar el chivo. No, pero está muy bien, porque hacen los indicadores. No, pero digo... Sí. Que se hagan los indicadores. Después, ¿qué hacemos con los indicadores? Es otra cosa, pero que los indicadores estén. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por su participación.